Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos, pues encontrarme aquí una vez más con ustedes. A esta hora del día ya se va haciendo una costumbre cuando ya voy yo regresando a Puerto, ¿no? Para descansar. Siempre procuro tomar un poquito de mi tiempo para encontrarme con ustedes en este cruce de caminos. Es un camino virtual o un entrecruce de caminos virtual, verbal, y esto es apasionante. Entender que el encuentro siempre implica traducción, implica comercio. Hermes, lo he dicho aquí lo he dicho ya muchas veces. Hermes es el dios del comercio, pero es el dios de la interpretación también. Entonces, a mí me gusta creer que al venir aquí a hablar contigo, estoy transando con a algo que tiene más valor que cualquier otra cosa, que es la palabra, que son las palabras, y que son las palabras que me representan a mí, ¿no? Me representan porque no tengo más y porque son un misterio. ¿Se han puesto a pensar ustedes, muchachos, en el lenguaje? Yo recuerdo hace 1000 años cuando estudiaba en la universidad, leímos en una clase de introducción al estudio del lenguaje, me parece, no, introducción a la lingüística puede ser, o filosofía del lenguaje, no lo recuerdo, pero leímos el crátilo o cratilo. Yo he escuchado que la gente lo pronuncia de las dos maneras, no sé cuál de las dos sea la adecuada, pero recuerdo haber yo leído y haberme fascinado con ese diálogo en el que se habla precisamente del origen del lenguaje, el origen de las palabras. Y la noción de que el lenguaje es un pacto, pues es una noción muy antigua. Un pacto arbitrario, se dice, ¿no? O otra definición que recuerdo de esas clases es aquella que decía que el lenguaje es una doble cadena, ¿no? Aquello del significado y el significante. El significante, pues esa es la base material, ¿no? Que se representa gráficamente sobre un papel y que representa pues el sonido que nosotros creamos, las palabras que nosotros podemos ver sobre una página, pues como una oración, una frase, una cláusula, y nosotros podemos descomponerla en partes, ¿no? Tenemos que el sujeto, la cláusula nominal, el predicado, así se llamaban en mis tiempos en la primaria, ¿no? En fin, los verbos, los adverbios y todas estas funciones gramaticales de las palabras, que es tan maravilloso porque son como un juego de ajedrez, ¿no? Cada palabra funciona siguiendo una regla precisa. Bueno, esa es la parte fácil. La parte difícil, la parte que, pues de la que se dice mucho, pero se habla mucho, pero se dice muy poco, es la del significado. ¿Dónde está el significado? Tomé yo una vez, como en el año 2006, 2007 sería probablemente, un seminario sobre Lacan, que lo impartía el profesor Mario Montalbetti, que es un poeta peruano muy famoso y discípulo de Chomsky. Y entonces, en esa época, él daba clases en la Universidad de Arizona, que es donde yo estudié mi doctorado. Y entonces abrió ese seminario a estudiantes de literatura y a estudiantes de lingüística. Y pasamos ahí muchas tardes muy amenas estudiando estos textos de Lacan. Y recuerdo que él nos compartió un ensayo que él había escrito sobre el significado, y creo que se llamaba así, ¿dónde está el significado? Que decía pues que el significado estaba en ninguna parte, pero que estaba en todas partes. Era una especie de santísima trinidad, ¿ya? Cuando nosotros vemos la figura del signo lingüístico susuriano, vemos muy claramente ahí el significado y el significante, ¿no? Y casi siempre es un árbol. Y luego en la parte de arriba, en el hemisferio superior, vemos un pequeño arbolito. Y así entendemos que el significado existe a manera de representación gráfica. Pero ¿de verdad es así tan fácil? Bueno, eso es una materia muy compleja para abordar aquí, y de hecho yo no sé ni por qué estoy hablando de este asunto, porque yo quería hablar de otras cosas, o yo quería hablar de la segunda naturaleza, a propósito de una frase de Octavio Paz,
que a mí me fascina. Exactamente no sé cómo va, pero más o menos dice: no hay nada, no hay concepto tan contradictorio como el de naturaleza humana. Paz se refiere con esto a que los seres humanos somos seres desgajados de la naturaleza. Eso es evidente en sí mismo y es muy fácil de comprender. Los animales se repiten constantemente, los animales viven fuera del tiempo. Borges decía una cosa: la inmortalidad es algo común y corriente. Basta mirar a todos lados para darnos cuenta de que todo lo que está ahí es inmortal. Veamos a los animales, decía Borges. Pues bien, al arrancarnos de la naturaleza, como nos lo explica el mito genésico, pues descubrimos varias cosas. Descubrimos que somos mortales, descubrimos que tenemos necesidades imperiosas como el alimentar nuestro cuerpo, necesidades sexuales, necesitamos compañía y tenemos que enfrentar a lo largo de nuestra existencia un montón de avatares ahí, de sinsabores, de obstáculos, pues, que finalmente pues no nos van a conducir a ninguna parte, porque un buen día o un mal día, según se entienda, vamos a ser aplastados definitivamente por la vida misma, por el tiempo que es el gran devorador, ¿no?, de todo lo que vive y piensa. Entonces, Paz decía: ¿cómo es posible que nosotros, que somos unos monos ahí desnudos, pudorosos, hambrientos, frágiles, vehementes, pero también imaginativos, poderosos, soñadores, perdónenme el término tan cursi, gente que proyecta, ¿no?, para decirlo en términos heideggerianos, que proyecta constantemente sobre la pantalla de lo histórico su flujo interior, que primeramente ese flujo interior se manifestó no con palabras, se manifestó con movimientos, con danza, el golpe del tambor, el movimiento de los cuerpos alrededor de la hoguera, en la ejecución de los ritos de la comunidad, ¿no? El ser humano, al caerse de la naturaleza, tiene que inventarse una naturaleza humana propia. Y es ahí donde entra el mito, ¿no? El mito es el relato que los seres humanos se inventan para poder navegar a través del sinsentido total y radical que es el estar vivo. Imagínense ustedes qué sería de nosotros como personas si no tuviéramos esos mitos a mano, si no tuviéramos el mito del cristianismo, la idea de un Dios que se hace hombre, que desciende, que encarna pues entre nosotros, y su misión es la de redimirnos, la de reunificarnos con la totalidad, sin menoscabo de nuestra individualidad. Y esa es la belleza del cristianismo, del judeocristianismo. Pero no solamente los mitos religiosos, ¿no? Los mitos modernos, la razón, la ciencia, el progreso, la acumulación, ¿ya? Cosas que, por cierto, yo defiendo y hablo constantemente de ellas, pero no desconozco que estoy abrazando un mito, como mis abuelos abrazaron otros mitos, los mitos fundacionales de su comunidad, de su pertenencia regional, de su fe, de sus saberes prácticos, de la noción moral del hombre de trabajo, del hombre que se hace a sí mismo en medio del desierto. Esas mentiras existenciales ayudan a la gente a vivir. Les dan un sentido, les dan un rumbo, son como las rayas en la carretera, ¿no?, que nos ayudan a mantenernos dentro de lo asfaltado, pues de no desbarrancarnos por ahí, ¿no?, sobre todo en la noche. Todo esto es maravilloso,
Porque todo esto, sea el mito que sea, implica que los seres humanos necesitamos de historias, necesitamos de relatos envolventes que nos ayuden, insisto, a vivir. Son relatos de vida o muerte. Después viene la posmodernidad, y la posmodernidad, una panda de listillos que dicen, hombre, pero si esas son tonterías. Son tonterías, estamos hablando de nada, estamos hablando de significados vacíos. No hay significados, todo es significante, todo es una escritura infinita que no para nunca. ¿Ya? ¿Y qué sucede cuando nos damos cuenta de esto? ¿Será que acaso los hombres que hemos abrazado un mito no lo sabíamos? ¿Pecamos de inocente? ¿Teníamos acaso la fe del carbonero como la señora, el señor, la beata, el beato que va a la iglesia y que cree todo eso, ¿no? Cree que un trozo de pan, ¿no? de trigo endurecido es en verdad el cuerpo de un Dios que lo ha hecho a sí mismo y que puede él comulgar con esa divinidad. Es precioso. Es precioso. ¿Acaso la posmodernidad, yo siempre lo he pensado así, no sea sino el triunfo total radical del racionalismo, ¿no? Que se desmantela a sí mismo, que empieza a destruirse a sí mismo para revelar la verdad última del ser humano, que es la intemperie, el abandono, el absurdo, la náusea sartreana, con la cual yo no estoy de acuerdo. Prefiero la disquisición de Camus. Si todo esto es un asco, vamos a pensar bien si nos quedamos aquí o si nos vamos para no seguir aquí perdiendo el tiempo, ¿no? Y la conclusión de Camus es maravillosa. Dice, pues sí es verdad, todo esto es un sinsentido total, pero esta vida es maravillosa. Y claro, tenemos a Bartók, tenemos a Van Gogh, a Picasso, a Lorca, a Shakespeare, a Steiner. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir si la fiesta está muy bien aquí? Si la fiesta es maravillosa. Nos imponemos a nosotros una naturaleza. Es importante entender esto, la idea de que somos constructores de nosotros mismos. Creamos nuestra vida. Y yo creo que este esfuerzo de crear nuestros propios mitos es una prueba de la esencial libertad del espíritu humano, esa libertad en la que yo creo tanto. Una libertad que nos permite luchar contra los determinismos, los asquerosos determinismos, que nos hacen creer, que nos hacen suponer que en realidad nosotros podemos poco o podemos nada, y que si somos de una manera o de otra, eso se debe a las condiciones que nos rodean. Entonces hay determinismos que son materialistas, sociológicos, culturales, antropológicos. La arrogancia del teórico que quiere quitarle al hombre común la posibilidad de ejercer la más preciada de las potencias, que es la libertad. Esa libertad que tú y yo sentimos, que intuimos, que necesitamos. Luchamos contra el determinismo. Yo he encontrado en esta idea de luchar contra el determinismo mi convicción más profunda y mi misión más alta. Por eso yo me río a carcajadas de la gente que cree de verdad, no sé si por pereza o por cobardía o por simple y llana estupidez, que tú y yo somos de determinadas maneras porque circunstancias ajenas a nosotros nos lo han impuesto. De tal manera que no nos queda de otra que aceptar la realidad dada, elaborada. ¿No es acaso esto, pregunto yo, un deseo simplón de reintegración a la naturaleza?
Spinoza recuerda a Borges, dice que el tigre quiere ser tigre y la piedra piedra, el ser quiere preservar en su ser o perseverar en su ser. Creo que esa es la palabra. Entonces esta gente dice, el hombre quiere ser hombre o solamente puede ser hombre. Pero ¿qué hacemos con la caja de los sueños y de las pesadillas? ¿Qué hacemos con los delirios, los maravillosos delirios, con las furias, con la vehemencia, con la locura que se incendia y canta y baila y va coloreando la historia? Además, la historia de los hombres está llena de revoluciones, de las revoluciones de los iluminados, de los locos, de los elegidos, de los momentos, ¿verdad?, de quiebre de la sociedad en la que vivimos. Eso es un hecho, está ahí, es parte de nuestra historia. Si fuéramos deterministas o si fuéramos una especie determinada, pues es lo que quiero decir, como las otras especies, pues seguiríamos viviendo como viven las otras especies, como viven los orangutanes, las serpientes, los insectos, los reptiles, los peces, que son la misma cosa siempre, que se repiten incansablemente. Pero ni tú ni yo somos como ellos. La vida de un hombre, de un ser humano, una persona, basta para darse cuenta de esto. Somos muchas cosas, no somos una cosa. Somos un libro de muchos capítulos. Nos vamos haciendo y rehaciendo constantemente. Enfrentamos coyunturas, cruces de caminos, enfrentamos disyuntivas. En nuestra vida, pues enfrentamos grandes tragedias y grandes comedias y grandes absurdos, y nos vamos haciendo y nos vamos cambiando, vamos mutando constantemente y vamos reconociendo siempre un rostro nuevo en el espejo que nos saluda todas las mañanas. No me refiero solamente al que estemos envejeciendo, que nuestro cuerpo se esté inevitablemente deteriorando. No. Me refiero a que somos otros. Me refiero a que nacemos y morimos muchas veces. Me refiero a que la vida de un hombre da para vivir muchas vidas. Pero hay un común denominador en todos estos escenarios que vamos habitando, así como en los videojuegos, ¿no? En los videojuegos en los que un héroe, pues, o el personaje va avanzando conforme va derrotando ahí enemigos, va avanzando a través de diferentes escenarios, ¿verdad? Bueno, pues eso es una réplica de la vida humana. ¿Cuál es ese común denominador que existe en todos los niveles del videojuego de nuestra vida, para seguir con la metáfora? La lucha por la libertad. La lucha por la autodeterminación, la lucha por la reivindicación del poder, de la voluntad y de la inteligencia y de la sensibilidad. Lo que llamamos vida, pues, no es otra cosa que combate, como muy bien lo dijera Íñigo de Loyola. Vivir es combatir, vivir es luchar. Quien tira la espada ya se ha muerto, aunque siga respirando. Me aferro al mito, me aferro a la necesidad del relato, me aferro al carácter trascendente que descubrí en mí desde que era muy, muy pequeño, desde que apenas cobré conciencia de mí mismo y aprendí que podía hablar y que podría escuchar y que podía, sobre todo, escuchar las historias de la gente. Y las historias que se leían en papel, pues los cuentos. Los cuentos de la literatura y los cuentos de la religión. Yo creo que una vida arrancada de esta sustancia nutricia que es el mito,
Es una vida que deja de ser humana, y no porque se reintegre a la naturaleza. No, deja de ser humana porque se disuelve en la nada, en lo innombrable. El ser humano es humano por su contradicción, por su apetito de cambio, por su apetito de transformación, por su deseo de evolucionar y por su deseo de crecer. Quizás esta sea nuestra naturaleza, y soy consciente que estoy haciendo una reflexión muy simple. Pero yo no puedo más, conozco mis límites. Quizás, lo voy a repetir, nuestra naturaleza, entre comillas, sea la heterogeneidad, la evolución constante, el cambio constante. Y diría más, el pacto con los demás, el pacto con el otro. En la medida en la que yo soy más individualista, y esa es la paradoja de la libertad, en la medida en la que yo soy más individualista, en esa medida yo puedo integrarme más a la comunidad, a la comunidad de otros hombres libres. Y es esta libertad individual la que hace que nuestra comunidad tenga vínculos mucho más sólidos, más fuertes, con rumbo y con sentido. Así que Paz no se equivoca. Hablar de naturaleza humana como determinismo es siempre un absurdo. Hay que ser más humildes de cara a la condición de la persona y entender que no podemos meter todos los vientos en una botella. Bueno, eso es todo. En realidad, yo no iba a hablar de eso hoy, pero sucedió. Bueno, hasta la próxima. Cuídense. Bye.